Adrián Meloni, secretario general de ATSA, de la CGT. Primero, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Y cómo andamos por casa en estos tiempos difíciles? Muy complicado. Gracias a ustedes por la visita. No, realmente, a ver, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad es una organización sindical muy bien estructurada, realmente con cimientos muy sólidos que ayudan a que hoy podamos enfrentar la realidad que atraviesa toda la Argentina y lógicamente a la provincia del Chaco. Así que para la organización sindical y para la obra social no son los mejores tiempos, teniendo en cuenta que tenemos salarios que no son de los mejores, tenemos un sistema de salud en la provincia del Chaco que cruje tanto en el sector público y por ende de manera directa en el privado, así que eso hace que hoy estemos atravesando tiempos para nada gratos, digamos, pero como te decía al principio, teniendo una base sólida y cimientos bien armaditos, nos ayudan a sobrellevar este momento, ¿no? Bueno, el sindicato hablaste de dos ejes justamente, trabajadores y otra muy importante, lo que es la asistencia a salud de tus trabajadores. ¿Cómo es la situación? Empecemos de la obra social hoy en día. Bueno, el tema de la obra social no escapa al problema que todas las obras sociales sindicales tenemos. Las obras sociales sindicales se nutren con el aporte de la obra social de cada trabajador, que nace desde el salario del trabajador. Entonces, si vos tenés salarios que no van acompañados a la demanda y al costo de la demanda de salud, se torna muy difícil poder dar una cobertura optimizada. O sea, le está pasando inclusive hasta la obra social más grande de la provincia, que lo es el INSEP, por ejemplo, donde no tienen los recursos por diferentes motivos, ya sea el político, pero también lo salarial. Tenés salarios bajos, por ende tenés ingresos bajos. Eso hace que uno no pueda afrontar del todo como corresponde o dar una prestación de servicio óptima porque los recursos son bajos y el costo de la salud es enorme. Lo que significa para un sanatorio o para cualquier centro de diagnóstico prestar el servicio de salud, por un lado tenés el gasto que necesita ese centro, como por ejemplo los medicamentos, los insumos. Eso a los empresarios del sector de la salud se les fue al demonio, por ende tienen que incrementar los aranceles para poder solventar esos costos y lógicamente los financistas, que somos las obras sociales, ya sea la obra social provincial a través del INSEP, el PAMI o las obras sociales sindicales, cuesta un montón poder afrontar esos costos, financiar a los prestadores. Está realmente muy difícil la situación y a pesar de todo eso, como te dije al principio, al tener una base sólida, al tener ordenado una organización sindical, tanto en la pata gremial como en la obra social, hace que nosotros le podamos seguir brindando salud a nuestros afiliados. No me quiero ir de las obras sociales, hablaste un poco, primer causa, un problema que tenemos desde, no sé si es de la vuelta a la democracia, pero por lo menos hace 30 años los argentinos, que es el empleo informal. Y otra punta, un gran enemigo de multicabezas, porque son enemigos internacionales, que son los laboratorios que te ponen el precio como ellos quieren. ¿Cómo pelear con estas dos grandes Para eso necesitas un muy buen árbitro, que sería un Estado y un gobierno que justamente vele porque esto no ocurra, ¿no? Entonces, si vos tenés un Estado presente donde limita a los laboratorios y por otro lado también influye en el financiamiento de la salud, lógicamente hace que vos puedas llegar a tener un equilibrio. O sea, si tenés un gobierno que te libera todo, que haya importaciones, primero estás destruyendo la industria farmacéutica nacional. Eso también a nosotros como sindicato nos afecta de sobremanera porque también representamos a ese sector. Y lógicamente empezás a traer medicamentos de afuera que de dudosa procedencia y de dudosa efectividad, ¿no? Entonces, realmente pelear contra eso, si no tenés un gobierno que regule las cosas y no pida el 3% a las droguerías, eso también tiene mucho que ver, ¿no? La otra pata importante, la más importante, son las de tus afiliados. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo está en el tema de hoy en día, el tema de paritarias? ¿Cuándo vienen las próximas? ¿Cómo es la situación? ¿Las negociaciones con los obviamente, empresarios? Más allá de que todos conocemos la situación donde el gobierno de la nación pisa las paritarias, nosotros dentro de ese marco venimos discutiendo con el sector. Hace poco hemos firmado un incremento salarial por 3 meses.
que rondan el 6% aproximadamente, va de manera escalonada y progresiva, y el sector, como te dije al principio, tampoco el sector está a la altura o con la capacidad de poder afrontar grandes erogaciones, porque como te decía al principio, la salud está totalmente deteriorada, tanto la pública como la privada, porque no hay desde el gobierno, si se quiere de alguna manera, una mirada específica y achica todo. O sea, un sanatorio, el mayor consumo que tiene es de la obra social nacional y provincial, sea la provincia que sea. Si vos no tenés la nación a través del PAMI, que tenga un arancel bien sustancioso para afrontar los gastos de ese sanatorio, y por otro lado la provincia, que es el mayor consumidor de salud del sector privado, sea la provincia que sea. Acá el INSEP, en Corrientes el IOSCOR, en Buenos Aires el IOMA, pero si el INSEP, que es el mayor consumidor y financista, tampoco tiene de alguna manera un financiamiento fuerte para el sector, hace que el sector se venga abajo. Y nosotros los laburantes estamos dentro del sector. Somos los dos primeros que pagamos los platos rotos. El laburante y por segundo el paciente, porque no tiene la calidad de atención que tiene que tener por falta de financiamiento. No me voy a ir de este tema, vamos a volver porque tengo una pregunta justamente donde está inmiscuido tu secretario general a nivel nacional de AER, que fue uno de los que primero luchó contra el tema. Pero no quiero dejar de tocar ahora ATSA a nivel provincial. Dos ejes que llaman la atención. Uno es, decís, esta situación crítica, pero ustedes, aparte de la obra social, brindan muchos otros servicios. Y entre esos servicios algo que es la apuesta a la capacitación, estos Totalmente. tiempos que es tan importante a la Totalmente. capacitación. ¿Cómo estás con todos los servicios de ATSA y cómo están tus escuelas de capacitación que tenés? No, realmente en ese aspecto, a pesar de que tenemos toda la cuestión económica en contra, realmente nosotros hemos apostado de manera muy fuerte a la formación y a la capacitación a futuro, porque creemos que es más que necesario. La pandemia demostró lo necesario que es tener mano de obra calificada, profesional, preparada en materia de salud. Entonces, nosotros podemos decir con total orgullo que somos ATSA y FATSA, las ATSA que componen la FATSA en toda la Argentina, somos somos los mayores formadores de enfermería en la Argentina, por ejemplo. Entonces, acá la provincia del Chaco no está ajena a esto. Nosotros hoy día por nuestras aulas, entre lo que es enfermería e instrumentación quirúrgica, todos los días pasan 300 alumnos. Y esos 300 alumnos se solventan con las arcas del sindicato. Acá no hay un peso del Estado, un peso del gobierno, no lo hubo con el gobierno anterior, tampoco con este gobierno, donde de alguna manera ayude a poder formar profesionales de la salud para un futuro, como es la enfermería y la instrumentación quirúrgica. En ese aspecto para nosotros realmente es algo que apostamos mucho, porque la renovación y la necesidad de mano de obra calificada en la salud es permanente. Aparte no quedas a contramano del mundo. El mundo hoy te exige capacitación. Ya no podemos pensar más, es muy loco pensar en esos enfermeros que tocaban de oído. Hoy Aparte, hay que estar capacitado. Hay que estar capacitado, y no solamente eso, sino también hay que estar actualizado, porque si hay algo que permanentemente se innova es la salud, en materia farmacológica, tecnológica, científica. La IA hoy está presente en toda actividad laboral, no lo deja de no estar en la enfermería también, entonces, o en la instrumentación quirúrgica. Entonces, por eso no es solamente la formación de nuevos profesionales lo que llevamos a cabo acá, sino que también cada tempito estamos de alguna manera actualizando a aquellos que ya se recibieron. Y hoy estamos trabajando muy fuerte, porque vos dentro de lo que es la enfermería tenés varios escalones, que es el, como decía, el que tocaba de oído, que es el empírico, que por suerte, gracias a Dios, acá en la provincia eso ya no existe más. En eso nosotros como sindicato tenemos muchísimo que ver. Después había otro escalón que era el de auxiliar de enfermería, que por suerte también pudimos reconvertir a más de 100.000 enfermeros auxiliares a profesionales en toda la Argentina. El Chaco fue gran parte también de esta movida, y hoy estamos ya formando nuevos profesionales desde cero. Y estamos ahí, yo creo que antes de fin de año, antes de finalizar el semestre, estamos trabajando a ver si podemos empezar a incorporar lo que va a ser la licenciatura en enfermería, que es uno de los escalafones que aspiramos a tener también dentro del sindicato de manera pronta. Te va a quedar chica la casa.
Bueno, buscaremos la forma, haremos turno de 24 horas, como cualquier enfermero, cualquier trabajador de la sanidad que tiene turno de 24 horas. Bueno, laburaremos 24. Hoy te dije que no quería dejar que traías a colación lo del trabajo en negro, lo de las financiaciones. Y hay algo que Daer fue uno de los que primero salió con la bandera y ganaron no podemos decir el primer round, el segundo round uno nunca sabe, porque cuando va a la justicia hasta que llega a la corte no sabemos cuánto hay. El round de la ley laboral. Quiero tu opinión de cómo va a seguir esto, cómo crees que sigue, y sos un tipo que siempre apuesta a futuro en todas las entrevistas. Y de no salir esta ley como se prevé, ¿qué solución podemos encontrar para lo de la informalidad? A ver, para lo de la informalidad es un tema más profundo, pero si vamos directamente a la ley laboral, no hay que quedarse con la foto de el juez que, demostrando total independencia de poder, por eso hay que celebrar esta situación, donde acá se nota que la justicia se hace y se siente y actúa en independencia de poder en contra del Ejecutivo, no en contra, sino que se le planta al Ejecutivo, se le planta al Legislativo, y como judicial le dice: señores, esta ley es inconstitucional. ¿Qué significa esto? No quedarse solamente con esa fotito, sino con lo que fue toda la trayectoria de la CGT, porque a pesar de que hubo cambio de autoridades, la CGT nunca perdió coherencia sobre el tema. Ya en 2023, antes que este gobierno llegue, la CGT lo advertía de que esto podía pasar. Por otro lado, cuando esto empezó a ocurrir, allá por diciembre del 2023, la CGT accionó de manera inmediata con un paro el 24 de enero del 2024. Por otra parte, vino con el decreto 70. Y desde ahí se empieza a plantear un plan de lucha que va desde el político, el gremial, al judicial. Y con estas tres patas se lograron frenar en su momento la ley ómnibus en lo que respecta a materia laboral, el decreto 70, lo que respecta a materia laboral. Luego, para el 2025, advertíamos que si este gobierno llegaba, iban a ir con todos, ya con mayoría en las cámaras, hacia una reforma totalmente destructiva. En diciembre pudimos lograr se pase a febrero se trataron en ambas cámaras, y nosotros nos plantamos siempre en un plan de lucha que era político, gremial y judicial. Bueno, terminamos en la justicia hace un par de días atrás, donde la justicia no solo le da la razón a la CGT, sino que además la reconoce como el representante del trabajo en la Argentina en todas sus modalidades, ya sea activo, pasivo, del sector formal y también del sector informal, que es lo que vos me planteabas recién. ¿Crees que esto termina en la Corte? Para nada, o sea, a ver, yo creo que esto se va a ir dilatando, porque el gobierno creo que va a seguir apostando, y acá vamos a volver al ciclo del plan de lucha, que va a ser el político, porque esto creo que tiene que haber políticas, en principio, que garanticen que esta ley no salga, derogándola íntegramente, para rediscutirla, porque no es eliminar por eliminar y que quede como está, no, porque nosotros la CGT consideramos que tiene que haber una reforma laboral, pero no de estas características y mucho menos de esta manera, donde destruye el empleo y desprotege a todos los laburantes con derecho. Por ende, jamás el laburante sin derecho, que es el informal, va a lograr a tenerlo, porque nadie va a tener derecho en la ley actual así como está. Entonces, seguramente el gobierno de la nación apelará, irá a la Corte Suprema, que vaya a la luna si quiere con la ley, pero esto ya va a empezar a tener un tinte político a partir de fines de este año, de cara al 2027, donde desde CGT, lógicamente, a quien pretenda gobernar la nación, lo primero que le vamos a exigir es que esta ley, así como está, la derogue para discutir una nueva ley donde todos los actores del mundo del trabajo estén presentes. Porque esto, recordemos que fue puesto por las grandes empresas a través de la rosca política, sin la participación del ciudadano laburante en la Argentina. Entonces vamos a pedir hacer una reforma donde los interesados estemos sentados a esa mesa, ¿no? Ustedes son una de esas patas. ¿Crees que las otras patas, el empresariado y el arco político, que es el que más hoy vemos el blanco-negro del antagonismo, pueden estar en condiciones de sentarse de una vez? Porque a los ciudadanos los vemos pero no lo muy digo, lejos. Pero no lo digo solamente como CGT.
vos tenés la gran representatividad en las pymes que también plantean que esta reforma los va a perjudicar. Los mayores empleadores en la Argentina tampoco fueron invitados a la hora de discutir esta reforma. Entonces, ¿cómo no se van a querer sentar a poder discutir, no sé, un kiosco de un 24 horas o el dueño de Techín? Si son todas partes interesadas. Se tiene que haber seriedad en las mesas de negociación para que esto, así como está, no puede salir. Pero esta gente que saca esta ley ahora son, viste, los herederos de Costas Patrón, que decían al peronismo no le permito que el negrito no solamente venga a pelear salario, sino que ahora además te mire la cara y te discute. No se bancan que el negrito laburante les discuta mano a mano salario. Esos herederos son los que hoy gobiernan la Argentina y que ojalá podamos en el 2027 cambiar, ¿no? Ya estamos a punto del 2027. Sos una persona que está dentro del justicialismo. Tu nombre figuraba, después quedó ahí. Sos de los que critican mucho el justicialismo porque se aleja muchas veces a la obrera. ¿Cómo ves este camino del 26 en donde hay que formar candidatos? Y a ver, yo creo que primero hay que plantear una idea. A ver, sabemos que hay muy buenos candidatos, que hay candidatos que tienen un techo, hay candidatos que vienen de perder 3 elecciones seguidas. Entonces, eso hay que tener todo en cuenta a la hora del armado del 2027. Dentro del justicialismo creo que es el único sector que le puede hacer realmente de manera seria frente a este gobierno tanto provincial como nacional. Pero también va a depender de la inteligencia de quienes conducen el justicialismo, de quienes somos parte del justicialismo, para entender de que primero que tiene que haber una unidad. Pero tiene que haber una unidad detrás de una idea, detrás de un proyecto de provincia. Y seguramente en algún momento va a haber quien sintetice esa idea y quien pueda de alguna manera representar de mejor manera todo el arco justicialista como ha sido históricamente. Y en lo personal considero que eso únicamente se puede llegar a ordenar a través de una PASO. A través de una elección PASO, yo creo que pueden llegar a surgir los emergentes dentro del justicialismo y que de alguna u otra manera aquel que tenga mayor acompañamiento de todo el mundo justicialista en la provincia del Chaco pueda llegar a sintetizar para que el resto se articule y vayamos todos juntos a una elección en el 2027, ¿no? Adrián debe ser el dirigente del 98 en este último año del justicialismo que entrevisto y habla de las PASO. ¿Se van a dar las PASOs o va a pasar lo del año pasado? Bueno, entendamos que las PASO se suspendieron para las elecciones del 2023. Ya las elecciones, 2024, sí, ya está. Eso se suspendió por un año. O sea, hoy está vigente la ley PASO. O sea que para las próximas elecciones tiene que haber una PASO a menos de que alguien presente un proyecto en la Cámara de Diputados nuevamente pidiendo suspenderla. Obviamente estoy confiado de que el justicialismo no va a pedir suspender la PASO. Si el gobierno provincial actual necesita suspenderla, me imagino que el justicialismo no va a permitir que eso ocurra y que realmente no se escuden detrás de las cuestiones económicas para dejar que el pueblo democráticamente se exprese, ¿no? Vayamos a la urna. Hay un gran dirigente, para mí el mejor gobernador que ha tenido la provincia del Chaco, que ha sido Capitanich, fue muy fuerte con una frase diciendo no hay que tenerle miedo a las urnas. Hoy lo escucho decir que va a ser uno de los que va a promover la PASO y eso me da mucha, si se quiere, esperanza para que el justicialismo se reordene y podamos encontrar, como te decía recién, una síntesis de cara al 2027. Yo sé que no les gusta, pero al público y a los periodistas nos gusta. Y bueno, les doy estas preguntas. ¿Ves candidatos que no tengan techo, que puedan llegar a comandar o Capitanilla es el único? No, Capitanilla quedó claro, te reitero, el mejor gobernador de la historia de la provincia del Chaco tiene un techo. Eso ya quedó demostrado en las últimas 3 elecciones.
creo que hoy hay que volver a reorganizarse. Todos son parte más que importantes en este armado. Capitanich es una pieza clave, pero en lo personal yo creo que hay que dejar que los emergentes emerjan, ¿sí? No hay que hacerle sombra, hay que acompañarlos a crecer y que el justicialismo determine quién de esos emergentes es la síntesis del peronismo en la provincia del Chaco y enfrente este gobierno. Capitanich creo que es una pieza clave en el armado para que surjan estos emergentes que te digo yo. Ojalá se dé de esa manera. No sé si es, creo yo, hasta un anhelo de mi parte, si se quiere, pero creo que es el orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, esto es matemática. Si ya tuviste 3 elecciones, las 3 las perdiste, y ya quedó demostrado que tenés un techo, y ya quedó demostrado de que siempre se desprendieron facciones, por algo será. Entonces, ¿no será hora de mantener una postura más de armado y no la de conducción? Tal vez creo que hoy el rol de Capitanich sería, para mí entender, el de conducir el armado, no conducir la oposición de cara al 2027. Cuando decís el armado, no te hablo de emergentes que dijiste que se fueron, que no son propias del justicialismo, a pesar de que el justicialismo es un movimiento que aglutina. Pero sí tenés personalidades que son un 3, un 4, un 5% de las elecciones, te lo digo en nombres propios. Ivanov en su momento, Pansarri en esta última. ¿Se los puede volver a traer a la fila? Pero todos son necesarios, yo creo que todos deben ser convocados. Y eso, la única forma de que todos esos actores que en algún momento se alejaron, hay que sumarlos llevándolo a las urnas. Vamos a una interna por adentro, de manera orgánica, y dejemos que de ahí surjan los emergentes. Si uno pone en fila a aquellos que pretenden, y que inclusive hay más de uno que ya ha esbozado su intención de ser gobernador en el 2027 o gobernadora, pues bueno, están dentro del mundo justicialista, dejemos que el justicialismo decida si queremos ir atrás de tal o cual compañero o tal o cual compañera sintetiza la idea de oposición, ¿no? Entonces, o que entendemos es la persona adecuada. Por eso yo reitero, una PASO ordena, una PASO va a dar paso, vamos a hacer juego de palabra ahí, yo creo que va a dar paso a una nueva cabeza en el justicialismo chaqueño que de manera seria y responsable pueda enfrentarlo a Esdero. Caso contrario, yo creo que vamos a tener este gobierno radical por 4 años más. Aquellos que ya sufrimos este tipo de cosas sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y lógicamente a nivel nacional, haciendo paralelismo, creo que a nivel nacional también ocurre de manera muy parecida a lo que ocurre acá en el Chaco. Tenés dirigentes con muchísima historia, con muchísimo poder, pero que solos no les alcanza. Y que la sociedad en su conjunto ya les dijo suficiente, ya está. Ya como no queremos más. Que venga otro nuevo. Que vos te querés estar con ese nuevo, está bien, pero ya vos al frente ya no. Que si no leemos las urnas, viste, es difícil. Hablas mucho de los nombres, a pesar de que no lo dijiste, pero Morante ya dijo que quiere ser, Javier Martínez está trabajando, el nombre de Magda Yalaca por peso propio, Capitanich creo que dijo 1 o 2 más en una entrevista, a Oncheluc lo nombró. Yo te hago otra consulta, bien, porque ustedes están en la calle y ven. ¿Qué pasa entonces también mirando no solamente para arriba, para abajo? Intendencias tan importantes que siempre dieron la espalda y que le hicieron perder elecciones. Hablamos de Resistencia y de Saspeña. ¿Hay candidatos para poder hacer frente a estas dos intendencias que son las que un poco te definen el armado político? Acá en Resistencia sí. Yo creo que acá en Resistencia, dentro del mundo del justicialismo, ¿te referís? Sí. Creo que dentro del justicialismo, acá en Resistencia, se puede llegar a encontrar un par de compañeros o compañeras que sinteticen esta situación que se da también en la provincia y en la nación, ¿no? Esto te hablo de Resistencia. Sáenz Peña es un poco más complejo. Sáenz Peña, yo no avisoro
en lo inmediato alguien que pueda sintetizar, ¿sí? Como tal vez sí acá en Resistencia o en la provincia. Sáenz Peña, reitero, la PASO es la que ordena, la interna, tiene que haber una interna. Entonces en la interna, el que tiene el mayor acompañamiento de los votos en la interna es el que va a ir al frente, y el resto, y hay que articularse, hay que sumarse, tiene que incorporarse a ese grupo y poder enfrentar seriamente una compulsa electoral, ¿no? Sí. Tomando las últimas elecciones de la rama del peronismo, la CGT tuvo, excepto en la primera elección de diputados, donde creo que cayó en el puesto número 12, algún candidato de la CGT, de los que habían propuesto, en las provinciales tuvieron, Magda Ayala tuvo un sindicalista en el tercer puesto. En el tercero y en el séptimo. Estuvo en situaciones preponderantes, digamos. Sí. ¿Cómo va a ser la CGT en vista a este justicialismo que viene? ¿Se va a plantar para tener trabajadores? Pero por supuesto que sí. A ver, aparte, por una cuestión natural, si realmente quien sintetice el justicialismo, para poder hacerlo, tiene que tener algunos requisitos básicos, y es reconocer las ramas. Reconocer la rama de la juventud, de las mujeres, reconocer la rama laboral. Entonces, ¿qué dirigente justicialista va a repeler a un dirigente sindical? Todo lo contrario, lo tiene que acercar. Si no, a ver, si no está de más la frase que el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo. O sea, si hay una persona dentro del justicialismo que no entiende que la columna vertebral es el movimiento obrero, no es su espacio el justicialismo. Que vaya al socialdemócrata o que se vaya con los radicales, que se vaya con Esdero. O sea, y te hablo, ¿viste? Quiero ser muy enfático con esto. O sea, no podemos tener dirigentes que se dicen peronistas y no reconocer al movimiento obrero como columna vertebral del justicialismo y no respetarlo. Porque acá vos, varios nombres que, ¿viste? Te faltó alguno que también, ¿viste? Pretende ser algo de cara al futuro dentro del justicialismo. Hasta se aventura a decir que quiere ser gobernador. ¿Cómo va a querer ser gobernador un tipo que no reconoce al movimiento obrero como tal? Entonces, eso, ¿viste? Son cuestiones. Vos preguntás, che, ¿cómo se va a parar la CGT? Y se va a parar de esta manera. Un compañero dirigente tiene que estar en esas filas. O sea, tiene que ser parte de esa. Cuando hablamos de una construcción o reconstrucción, mejor dicho, del justicialismo, el movimiento obrero no puede estar exento. Es parte fundamental, es una de las 4 patas del justicialismo. No puede dejar afuera al movimiento obrero. Adrián, por último, ¿qué decirle primero a tu afiliado, al laburante, y qué decirle a la sociedad que a veces mucho los medios somos culpables, tiramos pálidas y pálidas y hay que salir todos los días a laburar? Voy a ser muy concreto. A ver, a los trabajadores de la sanidad, vaya un abrazo enorme. Sepan que en Avenida Rodríguez Peña 275 y en Adrián Belomi van a tener siempre donde buscar un lugar que los proteja. Y a la sociedad en su conjunto, inclusive a mis propios compañeros, creo que con este gobierno provincial y nacional queda demostrado que no todos los políticos son iguales. Esta frase hay que empezar a tratar de evitarla, o que la gente empiece a entender de que no todos los políticos son iguales, porque la sociedad en su conjunto, en esta situación de ir a laburar, del laburo a la casa, los pibes, la escuela y las obligaciones y las redes sociales y la situación que nos atraviesa todo por ahí, algunos ciudadanos cansados y hartos de la política te dicen los políticos son todos iguales. Bueno, queda demostrado hoy con quienes nos gobiernan que no todos los políticos son iguales. Este mensaje creo que tiene que quedar bien marcadito. Muchas gracias. Gracias a ustedes.